Hola, bienvenidos a Filosofans, un canal para aprender filosofía en serio. Mi nombre es Leandro y hoy vamos a ver el estado de naturaleza en Hobbes. Vamos. Bueno, Thomas Hobbes fue un filósofo inglés que nació en 1588, murió en 1679. Como ven, vivió 91 años, así que un montón, sobre todo para la época. En esos 91 años vivió un montón de cosas, buenas y malas. No vamos a entrar nosotros en eso porque no es una clase sobre la biografía de Hobbes. Vamos a hablar específicamente sobre su concepción del estado de naturaleza humano, que aparece en el Leviatán, su libro seguramente más conocido. Como introducción, les puedo recomendar, yo no voy a hacer introducción acá al pensamiento, pero cuando hice el video de Descartes, la primera parte de ese video es toda una introducción al pensamiento renacentista y cómo se pasa del medioevo a la modernidad, que también compete a Hobbes, porque Descartes y Hobbes eran contemporáneos, de hecho se escribían cartas, criticaban sus trabajos, así que puede venir bien ver ese video si quieren. Les dejo la etiqueta acá arriba para ver el video de Descartes, o al menos esa primera parte. Nosotros vamos a enfocarnos en el estado de naturaleza. Ahora bien, ¿qué es el estado de naturaleza de por sí? Es la concepción que nosotros podemos tener o que se puede tener sobre el ser humano si consideramos al ser humano desligado de cualquier tipo de vínculo social o de vínculo político o fuera de una estructura política que lo sostenga, ¿sí? Entonces sería como investigar la naturaleza humana, básicamente, como animales, podríamos decir. Que es algo que nos conforma a nosotros, ¿no? Cómo somos realmente. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que va a hacer Hobbes en el Leviatán. Es muy conocida esta postura del estado de naturaleza. Yo acá voy a dividir un poco esa estructura en tres partes. Primero vamos a ver un poco la concepción de Hobbes sobre el hombre, ¿sí? Cómo somos tanto corporalmente y cómo nos motivamos psicológicamente. Después vamos a ver una concepción sobre la igualdad del hombre y cómo eso lleva a una guerra de todos contra todos, ¿no? Que esto es lo conocido, quizás más conocido de Hobbes, esta idea de que el hombre es el lobo del hombre, es decir, todos estamos en guerra contra todos, y ese es el estado de naturaleza para Hobbes. Y después vamos a ver una concepción sobre qué son los derechos naturales y cuáles son las leyes naturales, y por qué esto es importante para poder intentar de algún modo vivir en comunidad, ¿no? Es decir, como una salida del estado de naturaleza. Que toda esa parte va a ser la parte del contrato. Hobbes es contractualista, quizás escucharon esta palabra. Todo eso podrá venir en otro video, de cómo realmente salimos de ese estado de naturaleza y cómo conformamos un estado y cómo sería el estado ideal para Hobbes. Si les interesa eso, déjenme en comentarios y después puedo armar otro video con toda esa segunda parte. Ahora vamos a enfocarnos de nuevo solamente en ese estado de naturaleza y cómo somos nosotros como seres humanos. Entonces bien, vamos a arrancar. Lo que dice Hobbes es, bueno, el ser humano, el hombre, eh, al menos podemos decir que tiene deseos y aversiones, ¿sí? Hay cosas que sentimos que nos hacen bien, entonces las deseamos. Hay cosas que sentimos que nos hacen mal, entonces las aborrecemos o intentamos alejarnos de ellas, ¿sí? Esto es algo bastante básico. Quizás podríamos decir incluso no solo del hombre, podríamos decir de los animales en general. Cuando el animal quiere algo, lo va a tratar de buscar. Cuando le teme a algo, va a tratar de alejarse, por ejemplo, ¿sí? Esta concepción más fisicalista o más corporal, al menos en inicio, ¿no? Sobre el hombre, también implica una cierta relación de amor-odio, ¿sí? Lo que deseamos va a ser lo que amamos, lo que aborrecemos va a ser lo que odiamos, ¿sí? Como que con los objetos del mundo nos vamos a relacionar de esa manera, o nos relacionamos de esa manera, y también en concepciones morales como bueno o malo, ¿sí? Yo ahí pongo entre paréntesis conceptos relativos ¿por qué? Porque bueno, lo bueno o malo va a ser bueno o malo para cada uno de nosotros, ¿sí? Si algo sentimos que nos hace bien, vamos a decir que ese algo es bueno. Si sentimos que nos hace mal, vamos a decir que es malo. Pero no es una concepción universal de lo bueno y lo malo, ¿sí? Es bastante relativista en este sentido. Porque lo que hace bien al cuerpo de uno puede no hacerle bien al otro. Entonces, bueno, nosotros somos de esa manera, como seres vivos.
Y acá una cita para mostrar con sus propias palabras lo que dice en el Leviatán. Como la constitución del cuerpo humano se encuentra en continua mutación, es imposible que las mismas cosas causen siempre en una misma persona los mismos apetitos y aversiones. Mucho menos aún pueden coincidir todos los hombres en el deseo de uno y el mismo objeto. ¿Sí? Acá usa la palabra apetitos, en el libro menciona apetitos y deseos como sinónimos. Em, y bueno, y esta idea de que estamos en constante cambio, ¿no? O sea, el ser humano cambia constantemente, incluso sus preferencias, sus deseos, lo que hace bien, lo que hace mal, y todo eso implica una imposibilidad de realizar una cuestión más universal sobre, por ejemplo, la moral. En este caso, ¿no? Al menos. Después vamos a ver que para él hay ciertos lineamientos morales que deberíamos seguir como seres humanos racionales, pero en la parte corporal, ¿no? Parece que es más difícil decir qué nos puede gustar a todos. Hobbes diría no hay nada que nos pueda gustar a todos todo el tiempo, ¿sí? No hay una objetividad ahí. Y él se pregunta en un momento, que esto me pareció interesante, para pensarnos a nosotros también como, no solo como seres corporales, sino también como corporales que queremos algo, ¿no? Porque en tanto que deseamos cosas, una pregunta que siempre está en la filosofía es ¿cómo es posible ser feliz? O si es posible ser feliz. Y también, obviamente, ¿qué es la felicidad? ¿No? Porque parece que todos buscamos ser felices, pero alguna vez nos preguntamos realmente qué significa ser felices. Bueno, Hobbes se lo pregunta y dice, el éxito continuo en la obtención de aquellas cosas que un hombre desea de tiempo en tiempo, es decir, su perseverancia continua, es lo que los hombres llaman felicidad. ¿Sí? Cuando nuestro objeto de deseo lo conseguimos y podemos hacer que persevere en el tiempo, lo podemos seguir teniendo y podemos tener siempre otro deseo y cumplirlo, y tener otro deseo y cumplirlo, y así constantemente, si tenemos éxito en todo, eso para Hobbes es la felicidad, ¿sí? La obtención del deseo. ¿Quién pudiera, no? Podríamos preguntarnos, ¿quién podría tener éxito continuo? Entonces, bueno, obviamente esto genera una especie de problema, eh, porque parecería, y esto lo dice Hobbes también, que podemos tener deseos ilimitados, ¿sí? Cuando se cumple un deseo, después aparece otro. Si llegamos a cumplir ese, puede aparecer otro. Y después puede aparecer otro. Y así sucesivamente, ¿no? Y esto se debe explícitamente o sobre todo porque somos seres limitados, somos seres falibles, con faltas, siempre nos falta algo, entonces en el faltar hay una búsqueda y esa búsqueda no va a terminar nunca. Porque también esa búsqueda es un poco el motor de la acción que tenemos, ¿no? Entonces es interesante ver que esta idea de felicidad como éxito continuo puede suceder si tenés muchísima suerte, pero en general no va a ser tan fácil, ¿no? Obtener todos los deseos que tengamos. Em, entonces, bueno, más allá de que quizás no podamos ser realmente felices, tal vez nos baste, como seres humanos, con tener un poco de disciplina, es decir, disciplinar un poco ciertos deseos, no desear absolutamente todo, que esto ya va a ser un preámbulo de lo que después vamos a ver al final, y tener un poco de autoconocimiento, ¿sí? Tratar de conocernos un poco mejor a nosotros mismos para ver nuestras posibilidades, etc. Em, bueno, en esta búsqueda constante que tenemos de satisfacer nuestros propios deseos, hay un concepto muy importante en Hobbes, que es el poder, ¿sí? Entonces dice, nosotros para obtener un deseo, para cumplir un deseo, ¿no? Podemos desear, por ejemplo, comer. Si tenemos hambre, hay un deseo de comer. Empieza a surgir acá esta idea del poder, ¿sí? ¿Qué es el poder para Hobbes? Es tener el medio para obtener el deseo, ¿sí? O para obtener un fin. En sus propias palabras, el poder de un hombre consiste en sus medios presentes para obtener algún bien manifiesto futuro. Puede ser original o instrumental. Bueno, esto hay una distinción ahí que acá la agregué en la cita, que al fin de cuentas no la voy a mencionar acá. Pero entonces el poder de un hombre consiste en los medios presentes para obtener algún bien manifiesto futuro, ¿sí? Eso es la clave del poder. ¿Cuándo decimos entonces que tengo poder? Cuando puedo alcanzar el fin que deseo. Si no tengo el poder para hacerlo, soy impotente en ese caso, ¿no? Al menos al respecto con eso. Y ahora, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, aparentemente
tiene mucha importancia, porque si mi felicidad depende de obtener ciertos deseos, necesito tener el poder de acceder a ellos, ¿sí? Eh, y estas relaciones de poder que se van a dar en el mundo, pues yo ahora estoy hablando de un ser humano particular, en este caso de yo si quiero comer, quizás tengo el poder de obtener mi comida, quizás no, pero cuando empieza a haber relaciones humanas, incluso en el estado de naturaleza, que es en donde estamos hablando acá, eso va a ser complejo, ¿sí? Em, pero bueno, en torno al poder, entonces, para conseguir ciertas cosas, ahora volvemos a esa cita, para conseguir ciertas cosas, a veces no basta con el poder de una sola persona, ¿no? Entonces lo que dice Hobbes es, bueno, incluso en estado de naturaleza, podemos llegar a unirnos y entre más personas obtener más poder, ¿no? Vamos a ver lo que dice. Dice, el mayor de los poderes humanos es el que se integra con los poderes de varios hombres unidos por el consentimiento en una persona natural o civil. Tal es el poder de un Estado, o el de un gran número de personas, cuyo ejercicio depende de las voluntades de las distintas personas particulares, como es el poder de una facción o de varias facciones coaligadas. Por consiguiente, tener siervos es poder. Tener amigos es poder, porque son fuerzas unidas. ¿Sí? Entonces, acá él ya está anticipando un poco la idea del Estado, que nosotros no vamos a llegar a ver, en este video al menos, eh, del Estado como este conjunto de voluntades que se unen para generar un gran poder, ¿sí? Para unir todos los poderes en uno. Y eso es el mayor poder que uno puede acceder como ser humano, en la unión con otras personas, que en este caso se va a materializar en un Estado. Pero bueno, es interesante esto ya, de nuevo, es una anticipación de lo que él va a decir después. Em, pero esta idea y también decir tener siervos es poder, eso sucede en el estado de naturaleza también, ¿sí? Va a decir Hobbes, uno puede esclavizar personas en el estado de naturaleza. Porque no hay leyes que lo impida tampoco, ¿no? Uno puede obtener poder de diferentes maneras. Porque para él tener reputación es poder. Tener riquezas puede ser poder. Tener propiedades puede ser poder. Tener poder implica más poder. Tener una reputación de que sos poderoso implica más poder. ¿Por qué? Porque las otras personas te van a respetar, ¿sí? Mientras más poder parezca que vos tengas, menos se van a querer meter con vos, ¿sí? Menos te van a querer pelear. Porque si la gente cree que vos tenés mucho poder, eso te da poder, ¿no? Hay como un círculo de... A veces la apariencia puede implicar realmente tener poder. Es para pensarlo también en los tiempos de hoy, ¿no? De qué tanto hay poder real, físico de hacer cosas, en términos hobbesianos, y en qué tanto es una apariencia, ¿no? Y cuando se cae esa apariencia y se revela que quizás no había tanto poder y hay una debilidad, esa persona que parecía poderosa de repente queda en el fondo del abismo. Bueno, en Hobbes está esta idea, eh, no solo de la apariencia, pero de que cierto poder puede hacer más fácil generar más poder a través del mismo. Y recordemos que poder es ese medio para obtener los fines, ¿no? Es ese medio para poder tener ese fin deseado, para cumplir los propios deseos. Entonces es importante también entender que mientras más poder uno pueda obtener y ejercer, va a ser más fácil vivir una mejor vida, ¿no? Por lo menos en esos términos. Entonces, bueno, como venía diciendo, el poder termina siendo un valor social, ¿sí? Ya comparativo con otras personas. ¿Sí? Pasamos de este estado de naturaleza hablando de la psicología del hombre, de los deseos, de qué es lo que buscamos, de la felicidad, y en un momento llegamos a que, bueno, la felicidad va a depender también mucho del poder que tengamos. Y el poder va a depender mucho de la mirada del otro, ¿sí? Del otro, de otras personas que estén en la misma situación que yo, ¿sí? Porque, de nuevo, recordemos, estamos en un estado de naturaleza. No hay un estado político en esta concepción que estamos hablando ahora. Entonces, siendo que el poder depende un poco del valor social, porque si uno tiene muchos amigos va a tener más poder que si no tiene amigos, o si uno tiene más esclavizados, más siervos, eh, tiene más poder que si no tuviese ninguno. Y como decía, si la reputación de poder ya te da más poder porque la gente te respeta, bueno, empieza una especie de lucha, primero para obtener el poder y también para mantenerlo.
¿sí? Y ahí viene, empieza a complicarse la cosa en el estado de naturaleza, porque ya no somos personas buscando solamente sobrevivir, o quizás sí, el tema es que la supervivencia no es sencillamente despertarse, comer y volverse a dormir. La supervivencia implica no poder estar seguro mientras uno duerme también, ¿no? ¿Por qué? Y porque si todos tenemos poder, todos buscamos poder, porque el poder es este medio para obtener los fines, quizás no podemos confiar en nadie, ¿no? Entonces, dice Hobbes, señalo en primer lugar, como inclinación general de la humanidad entera, un perpetuo e incesante afán de poder que cesa solamente con la muerte. ¿Sí? Toda nuestra vida es una búsqueda constante de poder, de obtenerlo, mantenerlo, que nadie nos lo quite y que nadie nos pase por encima. Esa es la naturaleza humana. ¿Sí? Eso es lo que dice él, la inclinación general de la humanidad entera. Y resalto acá de esas palabras afán de poder, porque recuerda mucho a lo que va a decir Nietzsche después, sobre la voluntad de poder, ¿sí? Que bueno, no viene al caso lo de Nietzsche, pero que es interesante que ya esta idea del poder como algo muy central en la naturaleza humana, en cómo somos constituidos, cómo estamos constituidos, ya aparece en Hobbes y, y nada, y parece una humanidad bastante brutal, ¿no? Solo queremos poder y es todo lo que hacemos hasta el día que morimos. Bueno, y esa concepción del ser humano es lo que lo va a llevar a Hobbes a tener esa visión quizás, lo que después de Hobbes se llama bastante negativa sobre la naturaleza humana, o esta idea de, quizás dicho mal y pronto, del ser humano es malo, en contraste con el ser humano es bueno, después que quizás dice Rousseau, em, que bueno, es un poco simplista obviamente, porque el ser humano estamos viendo con Hobbes cómo es. Para él no hay ni malo ni bueno en el estado de naturaleza. Es como somos así. Y eso quizás puede ser un problema, pero ese es el problema que quiere venir a solucionar Hobbes justamente. Él no está diciendo, está bien que peleemos constantemente por el poder. Él va a tratar de traer una solución después a eso. Pero bueno, ese estado de naturaleza es ese ser humano en búsqueda constante del poder y de obtener sus deseos. eh, También choca o está incluido esta idea de igualdad. ¿Sí? ¿Por qué va a decir igualdad? Porque él va a decir, bueno, los seres humanos somos iguales por naturaleza, ¿sí? En estado de naturaleza somos todos iguales. Al menos en dos sentidos. Primero vamos a tener sentido físicamente, es decir, somos iguales en cuerpo, y alguien me podría decir, bueno, pero hay gente que es más alta, hay gente que es más fuerte, hay gente, lo que sea, hay diferencias corporales. Y Hobbes va a decir, sí, bueno, obviamente, no somos todos idénticos, pero la igualdad no consiste en eso, en ser más alto, más fuerte, más flaco, más gordo o en nada por el estilo. La igualdad física consiste en que incluso el más débil puede matar al más fuerte. ¿Sí? No importa quién sea el más débil, no importa quién sea el más fuerte, porque todos en algún momento nos tenemos que ir a dormir y mientras dormimos puede venir alguien y matarnos. ¿Sí? Por ejemplo, puede venir el más débil de los humanos y matarnos. Eso es lo que dice Hobbes. Así que no importa qué tan fuerte seas, en el estado de naturaleza vas a vivir una incesante desconfianza con todas las otras personas con las que vivas. Es una inseguridad constante, ¿sí? No importa qué tan fuerte seas. Y el más débil te puede matar por sí mismo, o también, como ya dijimos, se puede alinear con otras personas, ¿sí? Alguien puede ser muy débil físicamente, pero si tiene amigos, gana más poder. Ya vimos esta idea de que el poder no significa que solamente funcione individualmente, ¿no? Podemos alinearnos con otras personas para ir a matar a otro, ¿sí? Esto es lo que dice Hobbes. Entonces, en el estado de naturaleza, la igualdad es eso. Aunque yo sea el más forzudo del universo y estemos en un mundo sin armas incluso, tampoco me garantiza nada. Porque la igualdad física o la igualdad corporal es eso. Y también tenemos el otro tipo de igualdad, que es la mental, ¿sí? Somos iguales intelectualmente. Y para Hobbes esto es mucho más claro, ¿sí? Quizás en las diferencias corporales él ve un poco más clara la diferencia, pero dice intelectualmente, la verdad, todos podemos usar la razón, somos seres racionales, los humanos, y dice, la razón es la facultad mejor distribuida de todas. Esto también lo dice Descartes, ya que lo mencioné antes. Descartes dice, y que esta segunda frase se la sacó
un poco a Descartes, que todos tenemos razón y creemos tener la suficiente. ¿Sí? Por eso se dice que la razón es lo que mejor distribuido está en el mundo, porque todos pensamos que somos más o menos inteligentes, que somos más o menos sabios, que quizás pensamos, esto lo dice Hobbes, quizás pensamos que hay otros más sabios que nosotros, pero que no son tantas personas las más inteligentes. O quizás incluso podemos pensar que no somos tan inteligentes, pero que es un símbolo de inteligencia o un signo de inteligencia creerse no tan inteligente, ¿no? Entonces como que hacemos este tipo de maniobras para que igual llegamos a la conclusión de que, bueno, somos bastante razonables, somos seres racionales y compartimos eso entre todos, ¿no? Entonces ahí también hay igualdad. En resumen, para Hobbes hay igualdad en cuerpo y hay igualdad en mente, ¿sí? Y esto obviamente también es un problema. ¿Por qué? Porque de esa igualdad que tenemos natural para Hobbes, se desprende una igualdad de esperanzas. ¿Qué significa una igualdad de esperanzas? De que podemos buscar las mismas cosas. Quizás yo deseo una cosa, vos deseas la misma, y si hay una de esas cosas nada más en el mundo, bueno, vamos a tener que pelear por eso, ¿no? Porque en el estado de naturaleza, para Hobbes, de nuevo, un estado preestatal, un estado prepolítico, preorganizar algo socialmente, no hay propiedades, por ejemplo, no hay tener algo, no existe propiedad privada, no existe ese tipo de cosas, entonces si los dos queremos comer la misma manzana, vamos a tener que pelear por ello, ¿sí? No hay ninguna ley que ampare a uno o que ampare al otro. Va a ser una pelea. Bueno, iba a decir a muerte, quizás, esa muerte que quizás no hace falta que sea muerte, pero va a ser una pelea, va a ser un conflicto, ¿sí? Entonces, estos conflictos que van a suceder, ¿sí? Porque somos seres humanos deseantes, somos iguales y podemos desear las mismas cosas, vamos a vivir en una desconfianza permanente, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por eso, porque no podemos confiar en nadie, porque podemos llegar a desear las mismas cosas, podemos llegar a tener conflictos, y esto que genera las famosas guerras preventivas. Guerras en el sentido puede ser no de muchas personas, puede ser uno contra otro, ¿sí? Pueden ser o puede ser de cualquier manera, ¿no? Pero guerra en preventiva entendámosla en este sentido, una guerra de mí, mía, en estado de naturaleza, como un ser individual, contra todas las otras personas que vivan. ¿Por qué? Porque todas son enemigos para Hobbes. O al menos son posibles enemigos. Y esa posibilidad de ser enemigos ya implica esa desconfianza, ya implica vivir en inseguridad y ya implica este hecho de que, bueno, si te puedo matar primero antes de que vos me quieras matar a mí, voy a intentar hacerlo. O al menos están las posibilidades. ¿Sí? Entonces, en esta idea que es bastante brutal, ¿no? O sea, por eso el estado de naturaleza de Hobbes se menciona a veces como ese estado del el hombre malo, pero para Hobbes no es malo, porque no hay malo bueno en el estado de naturaleza, éticamente, o al menos un malo bueno moral, porque no hay leyes, ¿sí? Lo bueno y lo malo, o lo legal y lo ilegal, también podríamos decir, solo aparece cuando empieza la ley, cuando se constituye un estado de derecho. En este momento de estado de naturaleza todo vale. Entonces no hay maldad y bondad, ¿sí? Solamente hay formas de ser del ser humano, que es un ser humano que desea y en su deseo se puede llevar todo puesto. Y ese todo puesto puede ser otra persona también. Y está bien que así sea para Hobbes, porque somos así. Eh, Quizás lo que uno busca después va a ser recortar esa idea, ¿no? Recortar en el sentido de, para vivir en comunidad tenemos que sacar eso de encima, pero bueno, ya vamos a llegar. Entonces, en el estado de naturaleza, tenemos tres causas de discordia para Hobbes dentro de todo esto que ya estuvimos viendo. La competencia, la desconfianza y la gloria. ¿Sí? Entonces él dice, bueno, competencia es competir con otra persona para obtener un beneficio. Por ejemplo, en el ejemplo que yo daba de si los dos queremos ir a comer la misma manzana, voy a competir contra vos. Voy a intentar sacar esa manzana para poder obtener el beneficio yo. ¿Sí? En palabras de Hobbes, vamos a ver que podemos decir que atrasa algunos siglos, pero bueno, no es que atrasa, es que los vivió. Él dice para hacerse, por ejemplo, de personas, mujeres, niños y ganados de otros hombres. ¿Sí? Es decir, agarrar cosas que otra persona está utilizando, quizás. Acá entran, obviamente, cosas que hoy no compartiríamos como mujer y niños como propiedad.
Pero recordemos, él igual en ese estado de naturaleza no está hablando de propiedad de por sí, sino que está hablando igual de un cierto dominio de otra índole. Pero él dice, bueno, para obtener este beneficio, para ganar la competencia, se usan métodos violentos. ¿Sí? Se usa violencia. Otra causa de discordia, la desconfianza. Esto es lo que veníamos hablando de guerras preventivas. ¿Sí? Yo quiero ganar seguridad, quiero poder dormir más tranquilo. Entonces, para defender todas las cosas que yo tengo, incluida también la propia vida, lo que voy a hacer es utilizar violencia. Esta guerra preventiva. Si te veo merodeando cerca de donde estoy yo, voy a intentar, quizás, echarte, matarte o lo que sea, pero algo voy a intentar porque yo quiero estar tranquilo, quiero ganar seguridad. ¿Sí? Si estoy tranquilo sentado, quiero estar sentado tranquilo, sin esa intuición de que en cualquier momento vas a pasar por atrás mío a matarme. Que podrías hacerlo porque no sería ilegal en el estado de naturaleza. ¿Sí? Y la tercera causa de discordia es la gloria. Gloria, honor o este tipo de cosas, que es lo que dan la reputación. ¿Sí? Recordemos la importancia del poder, la importancia del sentirse también poderoso y mostrar el poder a otras personas. Entonces lo que dice Hobbes es, bueno, para defender el honor necesitamos pelear también, ¿no? Si alguien viene y nos insulta, nos humilla en público, nos agravia, vamos a tener que corregirlo porque si no vamos a quedar como personas impotentes ante la mirada de otros. Y no podemos quedar impotentes porque si nos ven sin poder, se van a aprovechar de ello y nos van a sacar del mapa, de la competencia. Necesitamos mantener esa apariencia de poder, o no solo apariencia, o seguir reafirmando ese poder ante cualquier tipo de agravio. Entonces eso también puede ser una causa de discordia o causa de pelea. Veamos que todos los métodos que se utilizan son violentos. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en el estado de naturaleza no vas a ponerte a argumentar de por qué realmente vos sos honorable cuando alguien te insulta. No, tenés que demostrar a la fuerza que vos valés. Y esto es lo que lo lleva a decir a Hobbes. Bueno, en este estado de naturaleza que estuvimos presentando acá, tenemos una guerra de todos contra todos. ¿Sí? En el sentido de que cada individuo es su propio mundo peleando contra todo el resto de los individuos al mismo tiempo. ¿Sí? Y esto es muy importante porque claramente es un estado de naturaleza que es totalmente inviable. Inviable para vivir en paz, vivir tranquilo, vivir seguro. ¿Sí? Uno no puede sostener esto. ¿Sí? Entonces, este estado de naturaleza es una guerra permanente. ¿Sí? Pongo ahí entre paréntesis disposicional, porque dice Hobbes, no hace falta estar peleando realmente en este momento para estar en guerra. Lo que Hobbes dice es, la guerra puede estar en cualquier momento, está siempre latente. Es una disposición, en cualquier momento sucede. Pero estamos en guerra, no, en estado de naturaleza estamos en guerra. No digamos que no. ¿Sí? Porque la paz sería vivir seguro, y no estamos viviendo seguros. Porque si dormimos no sabemos si nos vamos a despertar. Y eso es un estado de guerra. ¿Sí? Y esto lo que trae también, obviamente, son repercusiones en todas estas actividades, industria, ciencia, cultivos, artes, eh, utilizar lenguaje, todas estas actividades que requieren un proceso, un progreso, requieren memoria, requieren enseñanzas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana vamos a despertar. No podemos confiar en el que tenemos al lado para armar juntos algo. No podemos hacer todo ese tipo de cosas. Entonces todo eso va a quedar fuera de discusión. ¿Sí? ¿Quién se va a poner a cultivar, a plantar semillas y a cultivar si no sabe si va a estar vivo para cuando haya que cosechar? O si no sabe si cuando esté para cosechar va a venir un grupo de gente y se lo va a sacar, ¿no? Entonces todo este estado de guerra imposibilita todo ese tipo de cosas. Y eso obviamente también es un problema. Bueno, y sumado a lo que ya mencionábamos de un temor permanente a morir violentamente, ¿no? Todo esto llevando de nuevo a esta idea de la guerra de todos contra todos como una naturaleza humana bastante inhóspita, ¿sí? Porque está la destrucción mutua constante. Esto, bueno, ya mencionamos, es un problema, es inviable. Vamos a explicarlo en términos... bueno, antes de entrar al derecho natural, uno podría preguntarse, esto que se pregunta Hobbes, bueno, no estará exagerando. Quizás fue demasiado lejos al poner al poder humano
como tan insaciable y al poner esa quizás crueldad incluso, o ese deseo irrefrenable de obtener cosas yendo por encima de todo el resto de las personas como algo primordial de la naturaleza humana, quizás es una exageración. Dice Hobbes, bueno, veamos, vamos a ver si con esta cita los convence. Dice, bueno, cuando se hallan en su propia casa, cuando estás en tu casa, vos pones la llave a tus arcas, cerrás la puerta de tu casa, y todo eso aún sabiendo que existen leyes y funcionarios públicos armados para vengar todos los daños que le hagan, ¿sí? O que te hagan. Es decir, vos estás en tu casa y cerrás con llave, tenés rejas. Quizás, depende de tu caso, tenés seguridad privada cerca, contratas gente y todo esto, ¿por qué? Si vivís en un estado con leyes, si sabés que si alguien va a robar o lo que sea, va a ser castigado, el que roba sabe que puede ser castigado, están todas esas cosas implícitas, en realidad explícitas, puestas como leyes que deberían funcionar, y aún así vos tenés miedo de que te roben, de que te entren a tu casa, etc. Imagínate en un estado de naturaleza si fuésemos nosotros todos libres en el mundo, sin ningún contrato que nos ate a pagar por por nuestros actos, ¿no? Si yo en estado de naturaleza puedo ir y matarte y desalojar toda tu casa, robar toda tu casa, y no me sucediese nada, ¿por qué no lo haría? Sería la pregunta para Hobbes. Y hay gente que lo quiere hacer incluso sabiendo que puede terminar muerta, que puede ir presa, etcétera, ¿no? Eso es como una especie de argumento hobbesiano para decir, bueno, no estoy exagerando, los humanos somos de esta manera, ¿sí? Buscamos siempre seguir con nuestros propios deseos. Incluso cuando hay un estado de derecho que nos castiga por ello, ¿no? Ahora bien, ese estado de naturaleza, quizás el video podría terminar acá y el estado de naturaleza es eso. Me gusta ir un poquito más, porque también para conceptualizar un poco esta idea de derechos naturales, porque en el estado de naturaleza, dice Hobbes, tenemos el derecho natural a todo. ¿Sí? Es decir, ¿esto qué significa? Que no hay nada irrealizable, por lo menos en términos de derecho, para el ser humano en estado de naturaleza. ¿Sí? Como yo decía en el ejemplo, en el estado de naturaleza, si yo quiero ir y entrar a tu casa y robarte todo, lo puedo hacer porque tengo derecho. ¿Sí? ¿Qué implica tener derecho a eso? Que no hay una ley que me diga lo contrario. ¿Sí? Si no existe una ley civil, en este caso, supongamos que no vivimos en un estado, que no tenemos leyes, todo está permitido. ¿Sí? En donde no hay ley, todo está permitido. Y en términos hobbesianos, que bueno, Hobbes es un famoso también, se ve mucho en filosofía jurídica, porque bueno, hace todo un sistema de leyes que bueno, nosotros no lo vamos a ver acá, pero que en el Leviatán incluso hace este sistema también de leyes y una especie de concepción sobre el castigo y los crímenes, etc. Pero él dice, bueno, si no hay leyes civiles, no existe lo justo y lo injusto, porque esas categorías solo ven la luz, solo nacen la justicia y la injusticia con la ley civil. ¿Sí? Entonces, lo que dice Hobbes es que cada hombre tiene derecho a hacer cualquier cosa, incluso en el cuerpo de los demás. Y por consiguiente, mientras persiste ese derecho natural de cada uno con respecto a todas las cosas, no puede haber seguridad para nadie. ¿Sí? Este estado de naturaleza en el que vivimos, en donde todos estamos en guerra contra todos, persiste porque todos mantenemos el derecho natural a hacer cualquier cosa. Incluso, como vimos en la cita, a disponer del cuerpo de otras personas. ¿Sí? Porque no hay límites. Si no hay límites, si hay anarquía, todo está permitido. Eso para Hobbes obviamente es un problema, ¿no? Acá él está solamente tematizando o teorizando sobre el estado de naturaleza humano, pero él no es que él está fomentando esto, ¿no? Lo que va a querer es ponerle un límite a todo esto. Y los límites van a entrar, al menos en principio, con esta postulación de las leyes naturales. ¿Sí? Porque él se pregunta, bueno, hay un deseo en todos los hombres, más allá de que estos deseos irrefrenables que uno tiene para sobrevivir o los deseos que surgen, que es el deseo de poder vivir en paz, ¿no? Porque a fin de cuentas, todos queremos poder dormir tranquilos.
Eso sería como un deseo primordial en la humanidad. Entonces, bueno, ¿cómo podemos llegar a lograr eso en un mundo en donde tenemos todos el derecho a todo y los derechos naturales empiezan a chocar entre ellos, ¿no? Porque mi derecho natural puede chocar con el tuyo, porque los dos deseamos lo mismo y los dos tenemos derecho a eso también, entonces empezamos a pelear por ello. ¿Cómo podemos salir de esa lógica y vivir en paz? Él dice, bueno, porque aparte de derechos naturales, porque el ser humano tiene el derecho a todo, también hay leyes naturales. Él dice, somos seres racionales, esto ya lo establecimos. Parece que tenemos más o menos la misma capacidad racional todos. Y si seguimos nuestra racionalidad, vamos a llegar a lo que él llama las leyes naturales. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente porque todos estamos buscando la paz. No hay nadie que no desee vivir en paz, que no desee dormir tranquilo. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa base, él dice, si seguimos nuestra propia razón, vamos a llegar a ciertos preceptos o leyes de la naturaleza, llama él, con la que vamos a poder empezar a regirnos. ¿Sí? Entonces, él dice, las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo. ¿Sí? Dejemos ahí hasta ahora la cita. Entonces, por temer a la propia muerte, no queremos perder la vida, em, por tener una vida mejor, más confortable, por tener ciertas cositas que nos hagan felices, y por poder usar nuestro propio labor, ¿sí? Por poder trabajar para obtener esas cosas que queremos. Es decir, poder usar nuestro poder, lo que hablamos de poder, ¿no? Como un medio para obtener nuestros deseos, poder utilizarlo para llegar a obtener esas cosas que deseamos. Entonces, sigamos la cita. La razón sugiere adecuadas normas de paz a las cuales pueden llegar los hombres por mutuo consenso. Estas normas son las que por otra parte se llaman leyes de naturaleza. ¿Sí? Podemos consentir en ciertas normas de paz para poder vivir en comunidad, poder establecer los límites para vivir mejor y así, bueno, estar todos un poco más felices también, sin tener que estar preocupados por morir a cada instante. Bueno, tenemos la primera ley fundamental, que esto, bueno, ya lo veníamos diciendo, buscar la paz y mantenerla. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que intentar hacer. Y también en este buscar la paz tenemos que tener siempre en claro que hay un cierto derecho que no podemos resignar, que es el defender nuestra propia vida. ¿Sí? Para Hobbes, el derecho a la propia vida, que es un derecho que no hace falta que el resto esté de acuerdo, porque puede haber gente que quiera matarnos, puede haber pena de muerte en un estado, pero aún así nosotros nunca, nadie nos va a poder obligar a matarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque nosotros mantenemos ese derecho a la vida siempre. Pero bueno, la primera ley es buscar la paz, poder convivir. Convivir va a implicar, obviamente, siempre tratar de mantenerse vivo uno mismo. Después, la segunda ley es una ley que implica la renuncia a ese derecho natural, al derecho a todo. ¿Sí? Es decir, si mantenemos el derecho a absolutamente todo, no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos establecer límites. Para establecer límites a ese derecho, para no entrar más en conflicto uno con el otro, necesitamos renunciar a eso. ¿Sí? Entonces, nuestra razón nos va a decir, tenés que renunciar al derecho a todo, con la condición obvia de que los otros también lo hagan. ¿Sí? Si vos sos el único que renuncia a ese derecho, te vas a convertir en una presa fácil para el resto de las personas. ¿Sí? La idea y lo interesante es que todos renunciemos al mismo tiempo a ese derecho a todo. O al menos un grupo y establezcamos ciertas reglas dentro de un grupo. ¿Sí? Que eso es lo que va a llamar el Estado. O quien establece las leyes, ¿no? Pero para eso necesitamos renunciar a esa pretensión de poder obtener todo lo que queramos. Bueno, estas primeras dos leyes de la naturaleza están seguidas por 17 leyes más, que no las vamos a ver. Él las traduce y sintetiza en no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a vos. ¿Sí? Entonces para Hobbes, esa es un poco la idea. Establezcamos los límites dentro de nuestra propia racionalidad para poder establecer un estado de paz. En vez de un estado natural de guerra, establecer un estado cívico de paz. Esa es un poco la idea general. Y bueno, como ya decía, el único derecho irrenunciable es a defender la propia vida y el propio cuerpo.
dice Hobbes, un pacto de no defenderme a mí mismo con la fuerza contra la fuerza, es siempre nulo, pues, tal como he manifestado anteriormente, ningún hombre puede transferir o despojarse de su derecho de protegerse a sí mismo de la muerte, las lesiones o el encarcelamiento. ¿Sí? Esto para Hobbes la importancia del cuerpo es primordial. Acá quizás no entramos tanto en esas concepciones de él, pero ve como que el mundo es corporal, esto es físico, es todo fisicalismo para él. Em, entonces, y para él el concepto de libertad está implicada la libertad del movimiento del cuerpo también, ¿no? Que todo gira en torno a eso. Entonces, es lógico que para él lo más importante sea mantener un poco la libertad y hoy diríamos, la soberanía sobre el propio cuerpo, ¿no? Así que, bueno, el estado de naturaleza, como ya vimos, es un estado brutal, inhóspito, eh, que se puede salir de ahí, ¿no? O sea, acá no avanzamos tanto en la construcción del Estado para Hobbes, pero sí ya vimos con las leyes naturales y cómo con la propia razón podemos llegar a establecer una salida de ello. Es decir, si lo pasamos a otro tipo de términos, los hombres por naturaleza somos de una cierta manera que si nos dejamos llevar por los deseos, vamos a ir a un mal puerto, ¿sí? No vamos a poder convivir con los demás y vamos a vivir mal nosotros mismos también, ¿sí? Porque vamos a vivir en una inseguridad constante. Ahora bien, nosotros mismos también tenemos racionalidad, ¿sí? Y esa igualdad en la razón que compartimos entre todos es la clave para poder salir de ese estado de naturaleza. ¿Se entiende? O sea, él no está diciendo somos todos malos. Él está diciendo, si nos dejamos llevar solo por los deseos y bueno, por ese tipo de cosas que ya dije, vamos a pelearnos entre todos, pero tenemos los mecanismos y tenemos nosotros mismos el germen civilizatorio, podríamos decir hoy, el germen para poder vivir en comunidad y en paz, que es la razón, ¿sí? Si todos nos vamos a dejar llevar por las leyes de la razón, vamos a poder salir de ese estado de naturaleza inhóspito, de esa guerra de todos contra todos, ¿sí? Pero bueno, es un ejercicio que hay que hacer, y tiene que ser un ejercicio voluntario. De nuevo, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo se logra? ¿Y cuál es el mejor estado para Hobbes? Puede quedar para otro video, si quieren me dejan en los comentarios que lo haga, si no después pasaremos a ver otros autores. Pero bueno, para concluir lo que vimos hoy, tenemos el ser humano, o el hombre con deseos irrefrenables, un estado de naturaleza, que es una constante lucha por el poder, para obtenerlo y mantenerlo, y por tener una especie de seguridad. Después tenemos esta idea de que la igualdad es un poco el justificativo de por qué nos peleamos todo el tiempo. Porque si no hubiese igualdad natural y si hubiese jerarquías, quizás fuese más fácil incluso ordenarlos, ¿no? Pero la igualdad implica esta igualdad de esperanza que lleva indefectiblemente a la guerra, ¿sí? En el estado de naturaleza, como no hay desarrollo de industria, de arte, de ciencia, de palabras, etcétera, bueno, lo único que podemos usar es la violencia. Eso es otro problema. Em, Esta idea del derecho natural como el derecho a todo, ¿sí? Todo lo que está en nuestro poder va a ser nuestro derecho a obtenerlo, si es que así lo queremos. Y también, lo que venía diciendo, para obtener la paz, tenemos que seguir la ley de la razón, ¿sí? Las leyes de la naturaleza. Que eso implica renunciar a ese derecho a todo, ¿no? Entonces, bueno, en Hobbes tenemos esta idea, ya para ir resumiendo, del estado de naturaleza como una guerra constante, ¿sí? El hombre en guerra constante. Y esto obviamente para Hobbes es un problema, que Hobbes era un gran defensor del orden, ¿no? Él vivió bastante en una guerra civil, entonces él vivía un poco en carne propia eh, a donde llevaba el desorden institucional, a donde llevaba, o sea, o las consecuencias de no tener un poder que gestione las cosas, que gestione las conductas humanas, y veía todo este tipo de guerra de todos contra todos él mismo, ¿no? Entonces, bueno, es importante que esta consideración del estado de naturaleza no es solo una cuestión hipotética para Hobbes, ¿sí? Él ve que el ser humano es así. Lo que está haciendo con el Leviatán es un llamado a la racionalidad, ¿no? Un llamado a salir de ese estado de naturaleza y a mostrar
la importancia que tiene poder vivir en un estado organizado, en un estado en donde se puedan limitar ese derecho natural de todos a todo, ¿no? Cada cual va a tener que tener un lugar particular, va a tener que limitar sus propios deseos, va a tener que entregar un poco algunos deseos para poder vivir en paz. Que al fin de cuentas vivir en paz también es otro deseo. Quizás sea el deseo mayor y quizás por eso sea el más importante recalcar, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos un poco a concluir. Yo los invito a que si llegaron hasta acá le pongan un me gusta y un suscribir a este video. Que me pongan en los comentarios qué les parece Hobbes, si están de acuerdo con que los seres humanos somos de esta cierta manera, si les parece que hay algo que esté mal o que piensen diferente. Y también si quieren ver algún otro autor, alguna otra temática o lo que sea, me lo dejan en comentarios y yo lo tengo en cuenta para los próximos videos. Les dejo acá las redes. Suscríbanse, pónganle me gusta. Y bueno, nos vemos la próxima. Así que chau chau.